Ven aquí, a donde todos puedan verte. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Hola, buenas noches amigos, hermanos, hermanas en Cristo, ¿verdad? Aquí estamos una vez más, ¿verdad? Y discúlpenos porque no hemos subido videos ahora constantemente, más la intención sí la hemos tenido, ¿verdad? Eh, pero el día de hoy, sin más no, pues recordamos en el video pasado estuvimos hablando de un estudio del libro de Santiago, ¿sí? Yo les hago una invitación, ¿verdad? Que hagamos una lectura en nuestra vida personal del libro, ¿verdad? De Santiago. Que busquemos la enseñanza de Dios personal para cada uno de nosotros. Eh, Como lo hemos estado hablando, lo hemos estado diciendo, ¿verdad? En muchas ocasiones, tenemos tantos detalles en la vida que la verdad batallamos en muchas ocasiones para, para poder tener ese conocimiento, más que todo esa restauración, restaurando vidas, es como se llama el programa, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Va con una finalidad, ¿verdad? Que es restaurar las vidas o que encuentren la solución para muchos problemas. Hay ocasiones que tenemos tantas cosas que nos desvían de la fe y entre ellas somos entre nosotros mismos, que en unos a otros nos alejamos de la fe, juzgándonos, criticándonos o menospreciando a quienes se acercan a nosotros a pedir consejo. Cuando la palabra aquí en el libro de Santiago nos hace referencia a que no hagamos una parcialidad, que no veamos a alguien con más agrado que a otro, ¿sí? Y vamos a recapitular un poco en lo que nos dice en Primera de Santiago. En el versículo 24 de la palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, creyendo. Antes de poder una predicación, vamos primero en preparación en oración, ¿verdad? Mas yo creo en el nombre de Jesucristo que en las manos de Cristo estamos, ¿verdad? Estamos en las manos de Cristo y en el nombre de Jesucristo que el hombre fuerte sea atado y echado fuera, ¿verdad? Y que todo oído sea atento a la voz de Dios. Que mis labios sean purificados y que sean predicando la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, quien ha dado su vida por nosotros para que nosotros procedamos al arrepentimiento, pero no solo procedamos al arrepentimiento, sino seamos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro amado Dios, ¿verdad? Vamos a irnos a Primera de Santiago, versículo 24, pero vamos a dar inicio un poquito más atrás, que es en el versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya leído esto, ¿verdad? Vamos a dejar un poco, ¿verdad? Este versículo, el versículo 17, para irnos al 24. No lo vamos a olvidar, más adelante vamos a estar hablando de todo lo que viene siendo toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mas también quiero hacer un poquito de plática, un poquito más para abrir un poquito más el panorama, ¿verdad? Es porque él considera
dice en el versículo 24, perdón, dice, porque él se considera, vamos a leer un versículo más atrás, ahí disculpen que en veces me voy a un versículo, me voy a otro, pero hay ocasiones que si vamos un poquito más atrás, podemos entender un poquito mejor el contexto, ¿verdad? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, en el versículo 23, hermanos, hermanas, ahí estamos, para los que están empezando apenas a ver el video, estamos en Primera de Santiago, versículo 23 y 24, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Cuando nosotros estamos caminando en el mundo, ¿verdad? O que seguimos caminando en este mundo, mas no somos de este mundo. Pero cuando llevamos una vida, no haciendo la voluntad de Dios, empezamos a mirar nuestra condición. Nuestra condición, tanto de pecadores, como de malos amigos, malos esposos, malas esposas, e incluso mucha variedad de cosas, ¿verdad? En Gálatas podemos ver que manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Entre las cuales nos encontrábamos, porque dice la palabra del Señor que del lago de los cenagosos es donde Dios nos ha limpiado, donde Dios nos ha sanado, ¿verdad? Donde Dios nos ha sacado y nos ha limpiado del pozo de la desesperación, en la cárcel donde estaban las cadenas. Sí, y los presos, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas oraban, podemos conocer un poco que en medio de esa oración, en medio de la búsqueda, en medio de que reconocieron más que todos los apóstoles, ellos sabían quién es Jesucristo, ¿verdad? Y en el momento, quién era. Mas nosotros ahorita conocemos que Dios es nuestro Salvador. Entonces cuando nosotros empezamos a analizar nuestra vida, ¿a qué me fui? A lo que es los apóstoles en la cárcel. Bueno, cuando ellos oraban y cantaban himnos, dice que las cadenas de todos fueron abiertas. Y cuando la cadena de todos fueron abiertas, muchos fueron libertados a través de lo que dos hombres hacían en adoración. Hago un poco de conjugación con estos versículos, ¿verdad? Y con el 17, con el 23, 24 y hasta lo que es Pablo y Silas, por el hecho es de que ahorita en la actualidad, en lo que estamos viviendo, necesitamos los que ya conocemos seguir adorando y seguir buscando de Dios, mas no ser olvidadizos, como lo que nos dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Muchos de los presos que ahí estaban, se les fueron rotas sus cadenas, fueron libres, ¿verdad? Podían tener la libertad si ellos quisieran, mas ellos ahí se quedaron, porque muchos ahorita en la actualidad se quieren ir a lo fácil, a lo de que si yo estoy en el mundo o si yo estoy aquí bien, pues no me voy, ¿para qué me muevo? A batallar, a sufrir. Entonces, cuando nosotros conocemos nuestra vida, que está mal delante de Dios, y empezamos a pedir ayuda a los hermanos, al vecino, al que tengo al frente, al que tengo atrás, nos dan la mano, pero cuando nos dan la mano y salimos de nuestra circunstancia, y más que todo acudimos a Dios en nuestras emergencias, como en muchas ocasiones en estos tiempos, no vamos a ir muy lejos, con esto de la pandemia, con todas las cosas que han pasado, pues muchos hemos batallado, ¿verdad? E incluso por trabajos, algunos han batallado y muchos han sufrido por pérdidas de familia, ¿verdad? Y qué triste de verdad, porque nosotros tenemos a un Dios que es vivo, fuerte, omnipotente, omnipresente, que todo lo ve, que todo lo hace a su voluntad, que Él ha creado el cielo y la tierra y toda su plenitud,
Todo lo que nosotros somos es porque por Él fuimos creados y para Él. Por eso es que nosotros ahorita en la actualidad, al mirar nuestra condición, vamos y pedimos ayuda a Dios, pero ya cuando estamos en medio del problema o en medio de la tribulación, y no buscamos a Dios cuando la bonanza está en nuestra vida, sino que tiene que venir la tempestad para que Jesucristo se levante en nuestra vida y en nuestro corazón, y que nosotros empecemos a levantarnos en el Espíritu y empecemos a buscar a Dios y decirle: Señor, sana nuestra tierra. Señor, cuida de mi familia. Señor, guárdame en tu presencia. Padre eterno, que no llegue la enfermedad a mi casa. Y luego llega la enfermedad y dice: Dios, ¿por qué no me escuchaste? Dios, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? No hago estos comentarios para herir a mis hermanos. Tampoco vamos a llegar a ese punto, sino para que veamos la realidad de que de Dios recibimos la advertencia, la preparación, porque desde antes de que llegase toda esta pandemia y todas las situaciones que están pasando y que van a seguir pasando, Dios ya nos está advirtiendo cómo que busquemos de su presencia, que le busquemos, que nosotros vayamos en oración, que conozcamos más de Él, pero más que todo Él solo nos pide obediencia, que seamos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Y qué es? Llevar las buenas nuevas de salvación, pero lo más importante es arrepentirnos, reconocer, humillar nuestro espíritu delante de Dios y decirle: Señor, yo sin ti no soy nada. Señor, yo sin ti no puedo, Señor. Yo sin ti no puedo, es más, no puedo ni cambiar, Dios. Yo sin ti no puedo ser alguien mejor. Yo sin ti no puedo. Eso es reconocer, humillar nuestro espíritu, nuestra carne y todo nuestro ser ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Alfa y el Omega. El que lo puede todo. Porque nosotros también lo podemos, pero en Cristo que nos fortalece. En Cristo que es nuestra fuerza, nuestro refugio. También vamos a dar ya un poco más de lectura, para no salirnos mucho de lo que es un estudio del libro de Santiago, ¿verdad? Vamos a dar un poco de lectura en lo que es en el capítulo 2, que dice: amonestación contra la parcialidad. Antes de empezar, la parcialidad es sentirnos inclinados a que nos guste más uno que otros. ¿Sí? Más unos que otros, o tener perjuicios, favoritismos, o favorecer a algunos en prejuicio de otros. Cuando nosotros hacemos preferencias, nos estamos olvidando de nuestra condición primaria. Que nosotros también clamamos a Dios, que nosotros también tenemos necesidad de Dios, que nosotros también estuvimos en cosas similares a lo que muchos de nuestros hermanos están pasando ahorita en la actualidad. Sufrir, llantos, tristezas, por pérdidas, por nuestros hijos que están en drogadicción, dicen muchos. Lo decían mis padres, lo decían mis familiares, amigos, conocidos, que a lo mejor y no esperaban un cambio que Dios hiciera en mi vida. Mas cuando Dios empieza a transformar mi vida y empieza a moldearme, entonces fue que llegó una restauración a mi vida y empezó una transformación al nuevo hombre. No quiere decir que cambió de la noche a la mañana. Mi entendimiento y mi corazón sí. De piedra pasó a ser carne. Y empecé a recibir la palabra de Dios. Pero muchas cosas se van cambiando conforme al proceso, conforme al caminar con Cristo. Ya un poco entendido lo que es parcialidad, es inclinarnos, ¿verdad? A dar favoritismo a las personas. A tú sí, tú no. A tú no, tú sí. A ver, tú puedes, porque tú tienes. O tú puedes porque eres mejor. No, aquí Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas y nosotros tampoco la tenemos que hacer. Tampoco tenemos que hacer acepción de personas y tenemos que madurar en el Espíritu, porque es lo que Jesucristo nuestro Señor quiere. Que nosotros estemos preparándonos para recibir de la vianda de Dios, de la disciplina del Padre, porque al Hijo que ama corrige.
Al hijo que ama, Él corrige. Si a mí me ha corregido, hermanos, a todos nos van a corregir. Porque Dios a todos nos ama por igual. Entonces no va a decir, no, es que a mí no me va a corregir el Señor. A todos nos va a corregir el Señor. ¿Cómo de que no? ¿Por qué? Porque es necesario que Dios nos corrija para que nosotros podamos entender. Hasta que yo no entré en un proceso, entonces entendí que estaba perdiendo a mi familia. Entonces entendí que yo estaba perdiendo la presencia de Dios. Entonces fue cuando Dios empezó a transformarme y empezó a llenarme y empezó a tener una necesidad en mi cuerpo, empezó a tener una necesidad en mi espíritu. Dios, ¿dónde estás? Si yo te sentía antes, ¿en dónde estás ahora? No, es que yo no me he apartado de ti, hijo. El que se ha apartado de mí eres tú. Dios, es que estoy pasando por tal situación. Señor, Padre mío, ayúdame. Mira, mi madre, mi padre, mi hermano, mi primo, infinidad de personas que tenemos a nuestro alrededor están pasando por esta situación, y lo que el Señor quiere es que yo nomás quiero que tú me adores. Ocúpate de mis asuntos y yo me voy a ocupar de los tuyos. Yo me voy a ocupar de los tuyos, pero tú primero ocúpate de los míos. Aprende a adorarme, aprende a buscarme. Ahorita los jóvenes en muchas ocasiones están metidos en una adicción, en un problema. ¿Por qué? Porque como padres y como líderes no sabemos instruir a nuestros hijos en el camino de verdad y en adoración pura. Porque dice la palabra del Señor, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Que tales adoradores buscan. Adoradores en espíritu y en verdad. Cuando uno escucha la palabra verdad, es que no voy a contar mentiras, voy a ser sincero, voy a ser puro, sin mancha delante de Dios, intentaré purificarme más. Ok, no somos perfectos por nuestra humanidad y nuestro pensamiento humano de vista, pero por la gracia y la misericordia que nos ha sido dada a todos por igual, a través de nuestro Señor Jesucristo, pasamos de imperfectos a perfectos por la purificación de Dios a través de nuestra vida. Entonces ahí ya nosotros podemos analizar que ya somos perfectos en Cristo Jesús, que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, mas no porque seamos perfectos quiere decir que seamos más que los demás, o que tengamos que hacer acepción de las personas, o que tengamos que tener en menosprecio a los pobres o en menosprecio a los ricos porque es que son ricos y no prestan, porque son presidentes y no ayudan. No, sino que debemos estar orando por los que están en eminencia, aquellos que están en el poder, aquellos que están en cosas diferentes. Nosotros tenemos que estar orando. ¿Por qué? Porque como somos pueblo de Dios, nuestro Señor Jesucristo no, yo voy a orar por este, por aquel no, por aquel no, por aquel sí, por aquel no. Él oraba por todos, porque Él clamaba al Padre, porque un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él clama por todos el igual. Porque incluso a Judas, quien lo iba a entregar, le dijo, arrepiéntete. O sea, todavía le dio oportunidad. Entonces Dios nos está dando una oportunidad a todos de arrepentirnos. Vamos a dar un poco ya de lectura a lo que es el capítulo 2. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropas espléndidas y decís, siéntate aquí en buen lugar. Decís al pobre, estate tú allá en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. O siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Para qué? Para que todos vean que yo te estoy ayudando. Para que todos vean nuestra condición. No, hermanos, no, hermanas. Tenemos que ser de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ok, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero vamos a seguir dando lectura para no salirnos mucho del contexto, ¿sí? Dice, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Dice,
aquí hay una parte que me ha llamado la atención, ¿verdad? Que es la palabra herederos, perdón. Muchos sabemos que una herencia, pues esto es que nuestros padres o algún familiar nos heredó algo, nosotros recibimos. Aquí en el mundo, pues hay felicidad. Entonces, ¿por qué no sentir esa misma felicidad? Si Dios nos dice que nosotros para ser ricos en fe y para ser herederos, o sea, que fuimos llamados a ser herederos del reino de los cielos, y no solo del reino de los cielos, porque un heredero no solo recibe propiedades, un heredero recibe los dones del Padre. Cuando nosotros recibimos los dones del Padre, entonces nos interesa más. ¿Por qué? Porque no solo son las riquezas, Padre. Muchos que heredan en una buena enseñanza del Padre en lo secular, oye, es que o los que han perdido sus padres o los que los tenemos todavía, nos siguen heredando, ¿verdad? En estos tiempos nuestro Padre nos enseña una educación, una manera y una conducta. ¿Qué le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Una buena o una mala conducta? ¿Un mal camino o un buen camino? Porque Dios nos va a llamar a cuentas a todos. A todos por igual, y Él no hace una acepción de personas. Porque en el versículo 17 le dimos lectura en el capítulo 1, en donde dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al momento de no tener mudanza ni sombra de variación, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Bueno, más que todo, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor a través de esto? Perdón. Ando hablando cosas que a lo mejor ni siquiera, pues es que se me lenguó la traba, dijo. No, pues es que, hermanos, hay que ser reales en que la palabra de Dios es tan directa a nuestra vida personal, que nos está enseñando nuestra condición ahorita con todas las cosas que están pasando. Con todas las cosas, porque si dice que en Dios no hay mudanza, sí, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que nos dice la sombra de variación? Vamos a investigar, bueno, investigué un poco de lo que es sombra de variación. Muchos ya lo deben conocer, ¿verdad? Pero dice, todo lo relacionado con nuestra existencia humana es voluble. Usted y yo cambiamos nuestras circunstancias también, pero Dios no. Él nunca cambia. Santiago lo llamó Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Santiago 1:17 es donde nosotros lo podamos encontrar y es en donde estamos dando lectura. Es donde estamos dando lectura. ¿Por qué? Porque al momento de no haber sombra de variación en nuestro Dios, quiere decir que nosotros podemos en Él encontrar un refugio seguro, en donde podemos encontrar una conducta segura. ¿Para qué? Para no olvidar nuestra primera condición y no hacer acepción de las personas que se acercan con nosotros. Nosotros no tenemos que ser variantes, porque si nuestro Dios es perfecto, dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios no nos está pidiendo una perfección a medias. La perfección a medias la encontramos en el mundo, mas cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo y le aceptamos en nuestro corazón y reconocemos que necesitamos de Él, entonces pasamos de imperfecto o perfectos a medias a ser perfeccionados por Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, lo que significa voluble, sí, es un adjetivo, ¿verdad? Que se emplea para identificar a una persona cuyo carácter es inconstante o cambia de opinión, gusto o estado de ánimo rápidamente. Y se pueden usar sinónimos de voluble que se pueden emplear con los siguientes términos: variable, caprichoso, inestable, mudable o cambiante. Y entre ello, nosotros podemos analizar que si nosotros nos encontramos en esta condición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Padre, porque yo necesito esa transformación en mi vida.
Vamos a seguir dando un poco más de lectura. Sí. Pero vosotros, en el versículo 6 del capítulo 2 de Santiago, de la epístola universal de Santiago, dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Sabemos que todos vamos a ir a un juicio. Si nosotros hacemos misericordia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Misericordia de nuestro Padre Celestial, porque Él ya nos la ha dado. La misericordia y la gracia, Él ya nos la ha dado. Ya nosotros hemos sido revestidos del nuevo hombre. Me voy a pasar un poquito más adelante, en el capítulo 4 de ahí mismo de Santiago, en el versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente. Celosamente, o sea, con un celo. Los que estamos casados, no es bueno el celo, pero nosotros queremos que nuestra esposa o nuestro esposo esté con nosotros. No es bueno el celo que trae contienda. No es bueno el celo que trae pleitos y divisiones. ¿Por qué? Porque eso trae destrucción a nuestras vidas. Porque en Gálatas 5 nos habla, ¿verdad? Vamos a dar un poco de lectura en Gálatas 5. A lo mejor yo sí voy a estarlas dando mucha Biblia. Mucha Biblia. Yo anteriormente les había comentado, me gusta dar la Biblia, me gusta hablar de la verdad, me gusta ser sincero y me gusta que aprendamos juntos. No me puedo ir yo y basarme en lo que el mundo me va a enseñar para poder enseñar. Yo quiero enseñar lo que Dios me enseña a través de su palabra. Y si su palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y hace una división entre el espíritu y el alma, entre los tuétanos y los huesos de los tuétanos, entonces creo yo que también seré edificado y serán edificados quienes escuchen la palabra de verdad. Y si no tienes una Biblia, pues consigue una Biblia. Y ya ahorita en la actualidad ya se puede conseguir una Biblia en el teléfono, se puede. No te voy a decir que que la uses como base, pero por el momento la puedes hacer. Lo puedes hacer. Hay muchas maneras, mucho acceso ahorita para poder obtener una Biblia. Entonces es importante que ahí haga un punto, un paréntesis para poder explicar o para poder aconsejar esto, ¿va? Tampoco es de que, oye, estás obligado a tener una Biblia, no. Pero me gustaría que todos pudiéramos tener, o mientras estemos llevando estudios o queramos crecer espiritualmente, pues que por lo menos tengamos una Biblia a la mano, ¿verdad? Bueno, no voy a dar mucha entrada en eso, es otra parte, ¿verdad? Que también vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Pero vamos a decir, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. En Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí podemos nosotros analizar que los celos son malos, porque traen contiendas, mas el celo de Dios es un celo santo. Un celo, ¿por qué? Porque nos tiene un celo por amor, porque Él quiere que seamos salvos. No porque yo voy a celar a mi esposa, voy a celar a mi hermano, voy a celar a mi hermana para yo tener contiendas, para que no se junte con para que... No, Dios nos cela de lo malo. Él nos quiere sacar de lo malo. Él nos quiere arropar con su presencia para cubrirnos de lo malo. No confundamos el celo de Dios con el celo del mundo. Ya quedando un poco más claro en esto, ¿verdad? Vamos a hablar. Esto nos va a llevar a un punto en el cual también es muy importante tocar, que se llama la soberbia. En ocasiones es usada como sinónimo de orgullo y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Por encima de los demás. Algo que hemos estado hablando en este video, en esta parte de Santiago, ¿verdad? De que no debemos hacer acepción de personas, de que en Dios no hay mudanza, ni variación, ni sombra de variación, o sea, que Dios no es cambiante, o sea, yo hoy sí, hoy no, mañana sí, quién sabe, a lo mejor mañana hablo contigo, a lo mejor mañana no, mañana a lo mejor no te voy a bendecir, hoy voy a cerrar la ventana de los cielos, no nos vamos a ir en ese énfasis. Vamos a reconocer que Dios no tiene variación. Dios es Dios perfecto. Dios es un Dios que da buenas dádivas. Es el que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. Él no anda con que te voy a dar poquito para que te acerques a mí y ya cuando tengas te doy todo. No, Dios no lo da en abundancia. Dios no lo da en abundancia y cuando Dios bendice es porque Él quiere bendecir. Es porque Él ve la necesidad. Antes de que nosotros le pidamos, Él ya vio la necesidad. Pero también está viendo nuestro corazón. Porque a Daniel le dijo, mandó a un ángel y le dijo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo? Daniel, desde que dispusiste tu corazón a servir al Señor, tu oración ha sido escuchada. O sea que Dios ve el corazón, pero desde que dispusiste tu corazón. No desde que dispusiste tu mente a creer en Dios. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. Sí, los demonios creen y tiemblan. Porque ¿qué le decía el demonio gadareno? El endemoniado gadareno, bueno, en el momento, cuando estaba ahí, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Lo hago parafraseado, ¿verdad? Pero ¿qué le decía? Y se postró. ¿Por qué vienes a atormentarnos? ¿Acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos ya conocen quién es el Hijo de Dios. Es Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. Ese Jesucristo es el que no tiene sombra de variación y aún los que creemos en Dios no solo es creer. Una cosa es creer y otra cosa pensar que creemos y otra cosa es tenerlo en nuestro corazón. Ya son muchas cosas, sí, son muchas cosas. Son muchas cosas. Pero Dios solo nos pide una obediencia. Obediencia. Como seres humanos tenemos tantas cosas en la cabeza que nos olvidamos de la guianza del Espíritu Santo. Mas es necesario que hoy en estos días, en estos tiempos, los adoradores en espíritu y en verdad nos levantemos y busquemos de la presencia de Dios, no creyéndonos más que los demás, sino mirando la condición en la que estábamos y no olvidadizos de lo que Dios nos ha levantado y de lo que Dios nos ha dado. Y que en medio de toda prueba, de toda tribulación, en medio de todo lo que estemos pasando y en las alegrías también, reconocer que Dios nos ha rescatado de ese lugar. Entonces, ya viendo un poco
de lo que significa o lo que nos da a entender la soberbia que entra en el orgullo, vamos a dar un poco de lectura en Proverbios 16, 18, 19. Ya no vamos a hacer muy largo esto, hermanos. Y ahorita ya en un ratito ya estamos por terminar. Espero y también se estén gozando. Yo me estoy gozando mucho. A mí me gusta mucho compartir la palabra para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? En ocasiones hubo mucho tiempo, ¿verdad? Que yo me metía en oración para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Me gustaba mucho la oración y me sigue gustando la oración en las madrugadas. Más ocasiones pues anda uno cansado, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿verdad? Y en esos tiempos de oración, en esos tiempos de vigilias, experiencias con el Señor que fueron y son y seguirán siendo increíbles, hermosas, preciosas, únicas e incambiables para mi ser. En verdad, estoy tan agradecido con Dios porque Dios me ha permitido tener unas hermosísimas experiencias en cuestión a la búsqueda, la oración, el ayuno, en cuestión a mucho tiempo que Dios ha tenido misericordia de mi vida, de su gracia ha sido sobre mi vida. Y en medio incluso de todos los problemas, mis desobediencias, Dios me ha mostrado su gran amor en todos esos procesos. Y yo estoy muy agradecido y les hago un poco más de plática en cuestión a eso. Yo me recuerdo de las noches de oración. Y me recuerdo cuando yo me recuerdo que a las 12 de la noche yo le decía a mi Señor, Padre eterno, aquí estoy. La primera vez, ¿va? De las primeras veces cuando empecé yo me acordaba mucho de lo que era Jacob, peleó con el ángel. Hasta que no lo bendigas, no te vas a ir hasta que no me bendigas. Y así estaba yo en la noche, en la madrugada, hermanos. Hasta que no me bendigas, Dios, no me voy a levantar. Hasta que no me bendigas. Y verdaderamente el Señor es fiel en toda su palabra. Pasaron las noches y el Señor empezó a bendecir, a bendecir. Y no, pues muchos pensarán, no, pues te empezó a ir bien en el trabajo, ¿no? Te empezó a ir bien en la vida, no, bendecir en lo espiritual. Bendecir en lo espiritual, cuando Dios me empieza a mostrar visiones, me empieza a mostrar sueños, me empieza a dar palabra y yo, gracias Señor, gracias Padre. Pero ¿qué es lo que pasa? Se olvida uno de su condición, se olvida uno de su condición y entonces ya no conoce uno y empieza a tener variación en su vida. Y en Proverbios, sí, vamos a irnos a Proverbios, ¿qué les había dicho? Proverbios 16, 18, 19. Yo les invito, hermanos, hagan lectura en las Sagradas Escrituras, hagan lectura y busquen, pues, aprender más del Señor todos los días, ¿verdad? Dice... En el versículo 18 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes y repartir despojos con los soberbios. Y repartir despojos con los soberbios. ¿Qué son despojos con los soberbios? Porque también hay una parte de las Sagradas Escrituras que nos habla. Déjenme le doy una buscada. Bueno, que nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué es lo que dijimos que era soberbia? Se los platico, se los dejo de tarea. Bueno, no me pueden contestar ahorita, pero espero sus comentarios. Ahí espero yo que sigan comentando, que nos sigan apoyando y que sigan abriendo el panorama para seguir aprendiendo todos juntos. Yo esperaré sus comentarios, sean comentarios constructivos para una buena edificación de la iglesia. Sí, dice, la soberbia en ocasiones, usada como sinónimo de orgullo, es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Que es lo que nos dice Proverbios 16, 18, 19. Lo vuelvo a dar lectura. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes
que repartir despojos con los soberbios. Humillar el espíritu. Cuando una persona está humillada, hago un énfasis a un niño. Cuando tú le dices que haga algo y no sabe, él lo va a sentir como humillación y va a pensar, o puede llegar a pensar, que no lo valoras, que no lo valoras. ¿Por qué? Porque no tienes humillado tu espíritu y no recuerdas que tú también fuiste un niño y que te gustaría que te hubieran dado otro tipo de consejos, otro tipo de enseñanzas o una palabra de aliento, o cuando no sabías lo que estabas haciendo, que te enseñen lo que debes de hacer. Ahorita en la actualidad, por eso es que muchos jóvenes hacen tantas cosas por falta de consejos. ¿Y por qué no hay consejos? Porque no hay preparación. Porque no hay una preparación de parte del pueblo de Dios. Vamos también a buscar Isaías 26:4. Dice la palabra del Señor: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Esto va relacionado con lo que es sombra de variación. ¿Sí? Cuando yo les hice comentario un poquito más atrás en el video, era de que nosotros podemos encontrar un refugio en Dios, un refugio seguro. ¿Sí? En que es, dice Isaías 26:4, dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. A lo que yo me refería con que falta de consejo es porque no hay preparación de parte del pueblo. Verdaderamente, ¿qué es lo que está perdiéndose también? La confianza en Dios. Lo que Dios nos está incitando es que confiemos más en Él en todas estas circunstancias. ¿Sí? En todas estas circunstancias, que sepamos que en Dios no hay variación, que en Dios no hay diferencia, y nosotros tampoco tenemos que hacer diferencia de las personas, de nuestros hermanos en Cristo Jesús, y de los que están acercándose, e incluso de los que no conocen de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros les mostremos amor. En el Salmo 28:8 también vamos a encontrar un poco. Les voy a dar así un poquito más rapidito esto de los, van a ser 3 libros más, pero son en salmos. Les voy a dar las citas, si gustan anotarlas, después buscarlas, o bueno, sí, si gustan anotarlas, y eso se los dejo como tarea. La tarea va a ser leer el Salmo capítulo 28, el Salmo capítulo 81 y el Salmo 102. ¿Sí? Esa va a ser la tarea que nos vamos a llevar todos. Vamos a llevar todos esa tarea, vamos a leerla. En sus comentarios, espero que den comentarios acerca del Salmo 28, Salmo 81 y Salmo 102. Están invitados a dar sus comentarios relacionados con lo que dicen Salmo 28, 81 y 102. ¿Sí? Ya para no hablar más y dar palabra, como lo dije, lo voy a dejar rápido. Dice en Salmo 28, 8. Dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Amén, amén, amén. En el Salmo 81:1 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. ¿Sí? Y no le voy a dar lectura más adelante, porque es la tarea que nos vamos a llevar todos. La tarea que nos vamos a llevar todos, y en sus comentarios, una vez más lo repito, en el área de comentarios, hagan comentarios relacionados con lo que están aprendiendo a través de estos salmos, o a través de la fortaleza que están recibiendo a través de estos salmos, o incluso comentarios en cuestión a Santiago 1:17, en cuestión a Isaías 26. Sí, vamos a hacer comentarios, abrámonos. Como pueblo tenemos que recibir consejos, como pueblos tenemos que recibir edificación los unos a los otros. En el Salmo 102, 25-27, la palabra de Dios nos dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos
perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Hermanos, espero y les siga gustando, que les esté gustando. Yo les digo, les sigo invitando, den sus comentarios. Este es un grupo abierto, es un canal que se llama Restaurando Vidas. Para ver una restauración tiene que haber una comunicación. Para ver una comunicación tiene que haber amor, tiene que haber paciencia. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Espero los comentarios sean de edificación para la iglesia, para nuestras vidas. Estemos orando los unos por los otros, vamos a apoyarnos en oración. Estos tiempos son tiempos complicados, son tiempos difíciles, mas en la unidad viene la fuerza. Vamos a seguir adelante, hermanos. Dios les bendiga. En esta ocasión voy a hacer una pequeña oración ya para ser despedidos, ¿verdad? En el bello santo nombre de nuestro amado Señor Dios Jesucristo, te rogamos, Padre eterno, que seas cubriéndonos con tu santa presencia, Dios eterno. Sea el Señor, Padre bendito, trabajando en los corazones de cada uno de nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo nos corrija, nos redarguya, Padre. Que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, en tierra fértil, que nosotros creemos, Señor Jesucristo, que tú has puesto en nuestra vida, Dios, el discernimiento, el entendimiento, Señor, la corrección. Padre eterno, yo te ruego, Señor Jesucristo, que sea cubierta cada familia, cada hermano, cada hermana que esté escuchando y viendo estos videos, Señor, que cubras mi familia, que cubras mi vida, Dios. Te pido por los líderes, Señor, tanto presidentes que están en el mundo, presidentes o pastores, líderes, evangelistas, Señor. Yo te ruego por la vida de cada uno de ellos, que aquellos que llevan la palabra, Señor, sean de edificación, donde tú les pongas, Señor. Que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, Padre, y que demos frutos, Señor, al 100 por 1, Padre. Yo te suplico, Señor, que seas proveyendo, Padre, alimento, Padre, a la viuda, al huérfano, Señor Jesucristo, que seas ayudando al pobre, Señor, y al necesitado le seas dando abrigo, Padre. Enviando, Señor Jesucristo, palabra, Padre, todos los días, hasta que nosotros, Padre, podamos ver tu regreso entre las nubes, Dios. O si tú somos llamados un día antes, Señor, un tiempo antes, Padre, que nosotros estemos preparados para poder estar en tu presencia, en alabanza, Señor Jesucristo. Yo te ruego, Padre, por los jóvenes que están escuchando estos videos, Dios, que sea transformada su vida, Padre, y que seamos encontrando, Padre bendito, esa restauración en nuestra vida, que nosotros comprendamos, Señor, que en ti podemos encontrar un refugio seguro, Padre, y que tú eres el Dios del principio y que no has cambiado, Dios, que sigue siendo el mismo Dios que habla, Señor, el mismo Dios que sigue haciendo milagros. En el nombre de Jesucristo, Padre, dejo tu palabra, Señor. Más que todo, Señor, no dejar tu palabra, Señor. Perdón por esa palabra, Señor. En nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, yo dejo este lugar, Señor. Espero, Padre, que sea cubierta con tu presencia cada familia, cada hogar, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. El Señor les sea guardando y sea dando sabiduría, entendimiento. Seguimos adelante, nos esperamos ver el próximo video. Estaremos en comunicación a través de los comentarios, hermanos, apoyen. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesucristo. Bye.